de consumo significa conocer más, entender mejor, tener más cultura, pero también la educación tiene un componente de inversión, que es mejorar nuestras capacidades para aportar. Son muy pocos los países en el mundo, se cuentan con los dedos de unas pocas manos, los que han tenido el privilegio de celebrar 500 años de vida independiente, como lo hicimos los chilenos. Que la educación, la salud y muchas cosas más fueran gratis para todos. Pero yo quiero recordar que al fin y al cabo nada es gratis en esta vida. Alguien lo tiene que pagar. Si le damos educación gratuita al 10% más favorecido de nuestra sociedad, lo que estaríamos haciendo es que el total de la sociedad, incluyendo los más pobres, con sus impuestos, estarían financiando la educación de los más afortunados. Y por tanto en esto yo quiero hacer un llamado a alejarnos de las consignas y entrar al fondo del problema. Nada es gratis en esta vida. Y más o menos en esa misma línea, respecto a la educación privatizada, Michelle Bachelet decía, no se los puede complacer a todos. Eso, más el desconocimiento de la propia historia y una carta magna de origen dictatorial, son improntas del retorno de la democracia a Chile. Uno tras otro los gobiernos han planteado acabar con la indignidad de la pobreza, sin mencionar ni mucho menos cuestionar las causas históricas de ese empobrecimiento. Y así han ido construyendo eso que llaman progreso. ¿De qué forma lo han edificado? Asimilan que igualdad social equivale o es lo mismo a capacidad de consumo. Y en ese contexto nos preguntamos, ¿qué queda de la izquierda? ¿Qué hay de los movimientos sociales? ¿De los movimientos campesinos? Analicemos 25 años de un Chile neoliberal. Pongamos el punto en la I. Con Sebastián Piñera o Michelle Bachelet da lo mismo. Chile figura como el país más desigual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE. Chile sigue alineada con la Alianza del Pacífico y su política exterior sigue siendo muy, pero muy antibolivariana. El plan de gobierno de Sebastián Piñera en su segundo mandato inició con esta frase. Tengo la convicción de que juntos construiremos tiempos mejores. Lograrlo depende de nosotros, de soñar con una patria, donde todos tengan las oportunidades para poder volar tan alto y llegar tan lejos como su propio mérito y esfuerzo lo permitan. Un llamado reverencial al individualismo a ultranza. Y Piñera remata. Hace 200 años conquistamos nuestra independencia. Hoy es hora de conquistar definitivamente nuestro desarrollo. Y caracteriza a la forma de gobernar de las derechas neoliberales: 1, no asumir responsabilidades, nunca. No cumplir promesas. 2, 3, no referirse al pasado, es decir, rechazan recordar los genocidios de las dictaduras que les precedieron. En Chile esto se cumple a pie juntillas. Hay un artículo de Taroa Zúñiga, de esta investigadora, intitulado La herencia de Bachelet, neoliberalismo con paso firme, que entre otras cosas dice así. La expresidenta Michelle Bachelet no avanzó en un asunto esencial para efectivamente democratizar la sociedad chilena, la cuestión constitucional. Chile es el único país suramericano de todos los que vivieron dictaduras militares que mantiene la constitución del dictador. Rige aún la constitución de Augusto Pinochet. 5 días antes de terminar su segundo mandato, Bachelet anunció que enviaría un proyecto de reforma constitucional al Congreso para, entre comillas, honrar su compromiso asumido con Chile. Algo tarde. 2015, Bachelet prometió a Carmen Gloria Quintana, sobreviviente y símbolo de la lucha antidictatorial, que cerraría la cárcel especial Punta Peuco, recinto penal con canchas de tenis donde están recluidos los pocos militares condenados por violaciones a los derechos humanos. Bachelet no lo hizo. 2014. Michelle Bachelet prometió que pondría fin a la ley de amnistía de 1978 que aún rige en Chile y que beneficia a los genocidas. No lo hizo. 2013. Se instaló con fuerza la idea de la Asamblea Constituyente. La mayoría del país apoyaba esa iniciativa, pero Bachelet fue fiel a su estilo, apariencia de progresismo con gestos comunicacionales orientados a la igualdad de género. En ese terreno, Bachelet sacó adelante la unión civil entre personas del mismo sexo y la despenalización del aborto en 3 causales. Con estos primeros elementos podemos decir, hablar de Chile es hablar de neoliberalismo con distintas máscaras, es hablar de socialdemocracia, de pactos, de olvido,
de cosas de la dictadura que no solo se mantuvieron, sino que fueron a peor. Es también aludir al discurso de la meritocracia y el progreso. Analizamos hoy a un país neoliberal de cabo a rabo. Y para eso nos acompaña Ciro Ibáñez, conecta con nosotros, economista, investigador independiente. Pequeña pausa y venimos para poner el punto en la I. Requerimos sin duda en esta sociedad moderna una mucho mayor interconexión entre el mundo de la educación y el mundo de la empresa, porque la educación cumple un doble propósito, es un bien de consumo. Sebastián Piñera, presidente de Chile 2011. Haciendo un breve repaso por registros audiovisuales, los últimos actos de traspaso de mando presidencial en Chile parecen un déjà vu. 11 de marzo de 2010, Michelle Bachelet entrega la cinta presidencial a Sebastián Piñera. 11 de marzo de 2014, Piñera entrega la banda a Michelle Bachelet. 11 de marzo de 2018, Michelle Bachelet entrega banda presidencial a Sebastián Piñera. ¿Quién cuestiona esta bipartidista tendencia? Pregunta importante, de Piñera a Bachelet y de Bachelet a Piñera. Queremos analizar con Ciro Ibáñez, lo vamos a hacer, economista, investigador independiente. ¿Cómo está? Bienvenido a Telesur. Muy buenas tardes, aquí estamos muy bien acá en Santiago de Chile. Ligado a ese interrogante generador de nuestro material introductorio, le pregunto, ¿qué marca esta tendencia bipartidista en Chile? Bueno, el bipartidismo en Chile tiene que ver con la contracara del neoliberalismo económico. El bipartidismo se instala a partir de 1990, al alero de la Constitución Política de 1980, generada en la dictadura mediante un plebiscito fraudulento el año 1980, que no ha sido posible cambiar hasta este minuto, donde el sistema electoral y el sistema de partidos establecido en las leyes imperantes en Chile tienen como consecuencia, o tuvieron como consecuencia, la conformación de dos grandes bloques políticos. Uno, la concertación de partidos por la democracia, y el bloque donde se agrupan los partidos y los movimientos de derecha. Estos dos bloques políticos se han ido intercambiando los niveles de poder en el Ejecutivo en los últimos 8 años y en el Parlamento en los últimos 18 años. Ciro, cada proceso tiene su particularidad, pero Chile parece distanciarse bastante más, de otras experiencias en nuestra Latinoamérica. Quiero preguntarle si acaso cree que la diferencia generadora radica en la aplicación de este programa del shock instalado por intelectuales formados en la Universidad de Chicago, si acaso Chile ha sido pionero en lo malo. ¿Usted qué cree? Bueno, está bastante bien documentado ya a esta altura de que Chile fue un laboratorio del sistema capitalista mundial, y laboratorio en el cual se probaron, como usted bien señala, medidas de política de shock, de manera de volver al sistema social, económico, a su cauce, comillas, natural. Y acá en Chile, durante la dictadura y posteriormente en los gobiernos civiles, se desarrollaron todas las reformas estructurales que hacen de Chile un país campeón del libre mercado. Entonces, ese hecho, tanto en lo económico como en lo político y en sus consecuencias sociales, hacen claramente, a mi juicio, una distinción con el resto de los países de América Latina y del mundo. Es una distinción porque si bien en muchos países de nuestro continente el neoliberalismo en cuanto a sistema ha ido avanzando y en cierta medida consolidándose en algunos países, están lejos aún de poder completar todo el cúmulo de reformas estructurales que se implantaron en Chile. Incluso más, hay países como Venezuela, por ejemplo, donde el programa neoliberal no se alcanzó a desarrollar ni en su mínima expresión. Por lo tanto, Chile desde esa perspectiva es efectivamente una especificidad en el mundo y en América Latina. Y eso se puede ver en términos globales, como lo estoy describiendo yo en este segundo, así como también si es que uno va al análisis de cada uno de los sectores económicos, sociales, de las políticas públicas que se implementan en el país.
Le pregunto a partir de esa peculiaridad, de esa especificidad que está describiendo, si dio frutos ese programa neoliberal. Y en caso de que no los haya dado, ¿por qué ha sido mantenido tan obstinadamente? ¿Por qué el modelo de la dictadura sobrevivió intacto e incluso, como decíamos antes de ir a la pausa, fue a peor en muchos casos? Bueno, las razones de la pervivencia de este sistema económico, social y cultural en nuestro país daría para bastante largo, digamos. Pero así muy en síntesis, uno lo que puede mencionar es que efectivamente el neoliberalismo en Chile fue exitoso desde el punto de vista económico y hasta en cierta medida exitoso desde el punto de vista político. Hay que considerar que el modelo neoliberal en Chile tiene casi aproximadamente 45 años de data, ¿ya? Por lo tanto, lo que se quiere señalar con eso es que aquí hay 2 o 3 generaciones que ya se han criado bajo un sistema económico socialmente distinto. Entonces aquí los problemas, por ejemplo, de la marginalidad o de la exclusión social, son resueltos de una manera distinta. Son resueltos a partir del mercado. Y la resolución de este tipo de problemas, de la inclusión vía mercado, es algo que tiene desde el punto de vista de la subjetividad de los individuos, considerado atomísticamente, un factor, entre comillas, positivo, en la medida que grandes porciones de la población han ido accediendo a una cantidad de bienes que ni se soñaron las generaciones anteriores, digamos. Ahora, eso, la contracara de ese acceso a un conjunto de bienes y servicios, ha sido el endeudamiento. O sea, hoy día el endeudamiento es un problema económico en Chile y es un problema para cada una de las familias. Es un problema desde varios puntos de vista, no solo desde el punto de vista económico, o sea, también desde el punto de vista de, si uno se plantea la pregunta, ¿cuál es la posibilidad que tienen los trabajadores de poder hacer frente a un sistema de esta naturaleza cuando son esclavos de las deudas? Y uno no puede sino responder que el rango de maniobra de los trabajadores es bastante poco. Es poco porque en la medida que uno se enfrenta a un sistema, se enfrenta al empresariado, se enfrenta al Estado, la posibilidad de quedar sin empleo es alta, y al quedar sin empleo, la capacidad de poder pagar las deudas se disminuye considerablemente, y eso trae una serie de consecuencias precisamente para el diario vivir de las familias. ¿Sí? Usted tiene que considerar también que también los movimientos de la izquierda chilena y mundial han vivido una crisis política muy grande, particularmente a partir justamente de los gobiernos civiles que se empiezan a instalar en Chile, que curiosamente o casualmente convergen en términos de tiempo calendario con la caída de los socialismos reales. Esa caída de los socialismos reales tuvo un impacto en Chile y en los países de América Latina y del mundo muy grande en los movimientos y los partidos de la izquierda histórica en Chile. Por lo tanto, desde el punto de vista de la organización política, de la sociedad, lo único que podrían haber respondido o haber colocado un proyecto alternativo al neoliberalismo venían con una derrota que hasta el día de hoy es difícil poder salir de aquello, ¿ya? Entonces hay 2 factores importantes. Uno, la forma de inclusión que tiene este sistema, que es el mercado efectivamente, y su contracara que es la deuda. Y por otro lado están la dimensión política más mundial, del cambio de época, si se quiere, a partir del año 89-90 con la caída de los socialismos reales, y el desprestigio y la falta de convocatoria de los movimientos y partidos de la izquierda histórica en Chile. Señor Ciro, justo aprovechemos esto último que dice para irnos moviendo hacia otro punto que también nos interesa. ¿Cómo se dio esa evolución o tal vez involución, dependiendo del cristal, desde donde se mire, de una izquierda revolucionaria adherida fielmente a la URSS, que incluso hablaba de un frente antifascista, a una izquierda que termina pactando con la democracia cristiana? ¿Qué pasó allí? Claro, mire, respecto al enunciado de su pregunta, habría que diferenciar. O sea, aquí en Chile, particularmente a partir de mediados de los años 60, se establecen en el escenario político y social chileno 2 izquierdas. Una izquierda histórica, que está expresada fundamentalmente en lo que fue el Partido Comunista y el Partido Socialista, y por otro lado, lo que va a ser llamada posteriormente la izquierda revolucionaria, cuya expresión más conocida
es el MIR, el Movimiento Izquierda Revolucionaria, ¿ya? En la época de la Unidad Popular con Salvador Allende no estuvieron en la misma coalición política, ¿ya? Posterior al golpe militar, cívico-militar, ya entrados los 80, se establecen dentro de la oposición política al régimen, a la dictadura militar de aquella época, dos proyectos en la oposición política. Uno, donde se agrupan los partidos de centro-izquierda. Básicamente ahí tenemos la Democracia Cristiana como un eje importante, y por otro lado, varios sectores del Partido Socialista que venían de vuelta ya de los sueños revolucionarios y abrazaron la renovación socialista venida de Europa. Y ese fue un conglomerado que es lo que va a ser posteriormente, a partir del año 90, la concertación de partidos políticos por la democracia. Y la otra izquierda, que se agrupa en aquellos años 80, es el Movimiento Democrático Popular, que abarcaba a otros sectores del Partido Socialista, más el Partido Comunista y el MIR, ¿ya? Que es donde uno puede colocar en aquellos años el calificativo de la izquierda revolucionaria. Esa izquierda revolucionaria de los 80 sale derrotada en su lucha contra la dictadura militar, y el proyecto que se impone finalmente es la coalición que agrupa la Democracia Cristiana, más a sectores del Partido Socialista que venían de la renovación europea, ¿ya? Por lo tanto, el derrotero de esta izquierda revolucionaria, posterior al año 90, es de una dispersión y atomización que no es sino el reflejo de una derrota a nivel nacional en el país de Chile, pero también una derrota del socialismo y de los movimientos emancipadores a nivel mundial, y cuyos mayores costos los tuvo que pagar precisamente esta izquierda revolucionaria. Más aún, con la derrota de los movimientos revolucionarios prácticamente en América Latina, con la derrota de la izquierda revolucionaria en El Salvador, con la posterior entrega del gobierno sandinista a la oposición de derecha dentro de Nicaragua, con la pacificación en Guatemala, etcétera, etcétera, etcétera. Hecha esa diferenciación, quiero que en la línea de tiempo vengamos al presente, a la actualidad. Aunque el gobierno de Chile apunta reiterativamente a la disminución de la participación del Estado en el plano de la educación, argumentando en una estrategia clásica de la derecha la necesidad de despolitizarla, priorizando la calidad por encima de las ideologías políticas, la reacción ha sido verdaderamente curiosa. La participación política de los estudiantes la última década ha sido el factor de movilización más intenso en Chile. Justamente las movilizaciones estudiantiles y la politización de la juventud fue lo que permitió el nacimiento del llamado Frente Amplio, la única opción alternativa de izquierda entre los tradicionales partidos políticos. A esta, sin duda, el gobierno de Sebastián Piñera no duda en clasificar como parte de la minoría ruidosa y radicalizada. Minoría ruidosa y radicalizada, así se le llamaba a los estudiantes que supieron ocupar las calles. ¿Qué dejó finalmente eso? Sí, mire, lo que yo le podría señalar es que básicamente la oposición política a los gobiernos de la concertación y a los gobiernos de derecha ha tenido fundamentalmente durante los últimos años dos componentes. Uno, efectivamente, lo que usted señala, que es el movimiento estudiantil, pero por otro lado, hay un movimiento que, si bien no cubre todo el país, pero sí cubre regiones importantes del sur de Chile, que son las luchas del pueblo mapuche, que son dos expresiones de lucha distintas, muy distintas. Respecto a lo estudiantil, efectivamente, lo que sucede a partir del año 2006 y posteriormente con mayor revuelo periodístico en el año 2011, es el surgimiento de un movimiento político-social que posteriormente, al día de hoy, va a ser expresado nítidamente por lo que usted señala, que la agrupación que se denomina Frente Amplio. Ahora, el Frente Amplio es una organización en constitución, no es una organización política como es la coalición de gobierno de Chile Vamos, o como lo fue la nueva mayoría o la concertación. Es un movimiento político en proceso, y por varias razones. Una de ellas es la edad de las personas que se agrupan en dicho contingente, que son fundamentalmente gente joven, ¿ya?
Y por otra parte, también usted tiene que considerar que dentro de la coalición hay partidos que son más bien pertenecientes al liberalismo, desde el punto de vista doctrinario, hasta grupos que se definen como marxistas. Entonces, lo que quiero decir es que un movimiento que amalgama un conjunto de actores políticos sociales que no tienen un programa político en común todavía. Es una promesa de la constitución de una nueva izquierda en Chile aún. Le pregunto ahora, señor Ciro, en el caso del actual mandatario, ¿qué tanto afecta o qué tan poco a su juicio que un empresario haya devenido en presidente y esté allí con la batuta en la mano decidiendo el destino de un pueblo todo? Pues yo no diría que la diferencia es tan notoria, porque si bien es cierto el actual presidente proviene del mundo empresarial, de la finanza, eso le da, a mi juicio, una interlocución más directa con el mundo empresarial, pero no creo que sea un giro tan distinto a los gobiernos de la nueva mayoría y de la concertación anteriores, porque en realidad las personas establecen los liderazgos, pero los proyectos políticos tienen algo algo de profundidad mayor, digamos, ¿ya? Por lo tanto, la densidad política del proyecto del presidente Piñera y la densidad política del proyecto de la nueva mayoría o de la concertación, grandes diferencias no tienen, más allá de la diferencia ostensible entre un presidente empresario y los otros presidentes de la nueva mayoría que no tenían esa condición. Pero en términos de perspectiva política, de proyecto político, económico, grandes diferencias aquí no se van a ver. No se vieron en el pasado y tampoco se van a ver ahora. Hay un elemento para nuestra conclusión. Los últimos 25 años ha ocurrido lo mismo en Chile. Reforma laboral, nueva constitución, fin al lucro en la educación son asuntos que Michelle Bachelet mencionó ampliamente en su campaña electoral y fue por esto que entendemos resultó electa finalmente. ¿En qué quedaron esos tópicos? ¿Acaso diluidos? Bueno, efectivamente, particularmente el segundo gobierno de Michelle Bachelet, su gestión empezó con una impronta de cambio y de reforma muy importante, pero prontamente, ya al segundo año, hasta el final de su mandato, esa impronta reformista se fue desinflando rápidamente. O sea, a tal punto que su reforma más emblemática, como es la reforma de la educación superior, hemos sabido la semana pasada que el Tribunal Constitucional rechazó uno de los principales articulados de esa ley que dice relación con que el financiamiento de la educación superior en instituciones privadas con fines de lucro no estaba prohibido. Sin embargo, eso fue desechado por el Tribunal Constitucional la semana pasada. Por lo tanto, esa reforma ya está parchada con el tinte, con la impronta del gobierno de Piñera. Por otro lado, lo mismo pasa con la Constitución Política del Estado. O sea, se hizo un simulacro de presentar un proyecto el último día de su mandato, casi como un saludo a la bandera, y eso no va a tener ninguna significación política a futuro. Y eso, en consecuencia, lo que está colocando sobre el tapete es que hay un problema irresoluto aún en Chile, que es precisamente el acuerdo social de convivencia en el país, porque está expresado en la Constitución Política del Estado, que no se ve que en este gobierno de Piñera vaya a ser modificada sustancialmente. Señor Ciro, todos en el equipo complacidos por haberle tenido durante este tiempo. Gracias. Ya pues, muy amable, que esté muy bien. Pronto, igualmente. Guste o no, esto es lo que tiene Chile al frente durante los próximos 4 años. Sebastián Piñera. Sigue el talante de Mauricio Macri en Argentina, Michel Temer en Brasil y lo que significó en su momento esta cenada PPK para Perú. Antes que presidentes, empresarios. Sebastián Piñera desciende de una familia conocida por sus negocios en el sector inmobiliario, de aerolíneas y televisión. Piñera compró en 1994 el 16% de la aerolínea LAN Chile y posteriormente llegó a ser su presidente. Mediante sus negocios inmobiliarios despojó de sus territorios a pueblos originarios. Ejemplo, la compra de 6 millones de hectáreas en Isla Grande, Chiloé, para construir el Parque Tantauco en 2004. Esto con el rechazo de las comunidades huiliches. Durante la presidencia de Sebastián Piñera, la Comisión Nacional del Medio Ambiente de Chile aprobó un proyecto minero a cielo abierto.
Piñera era el principal accionista de la Copec, la empresa impulsora del proyecto. En 2017, el Centro de Investigación Periodística CIPER reveló que Piñera tenía una cuenta millonaria depositada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes, la cual fue omitida en su declaración jurada. Así pues, Piñera es la séptima persona más rica de Chile y la número 745 a nivel mundial, según la revista Forbes. Su fortuna asciende a 2.700 millones de dólares. Entonces, Chile, campeón neoliberal con evasión de impuestos, con los más endeudados hasta la médula con tal de tener para hacer, y unos pocos con mucho, pero mucho dinero, con la imposibilidad para acceder a educación gratuita y de calidad, despojo a los pueblos originarios de sus territorios legítimos, represión a las expresiones alternativas espontáneas, y con esa acumulación de riqueza que luego es atesorada en donde, en paraísos fiscales. Además, cero asumir responsabilidades y amnesia luego de hacer promesas electorales. Así, durante 25 años, es como se ha edificado en Chile ese llamado progreso. Y eso caracteriza a un país vanguardia en la aplicación del neoliberalismo, donde los agentes privados han sido los únicos capaces de tomar decisiones eficientes. Así pusimos el punto en él.